Bien, le damos la bienvenida a la licenciada Gloria Reyes, directora general de Progresando con Solidaridad, lo que es el ProSoli. Bienvenida a la revista, licenciada. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí después de tanto tiempo. Tenía mucho señor, tiempo que no nos daba la vuelta. Pero estamos por aquí, agradecida. Cumplió con regresar. Sí, volvió. Estamos en casa, me siento muy bien y agradecida por esta invitación. Bueno, y la más esperada, porque usted no es que trae la tarjeta navideña. No, que bueno, hay transparencia ahora. Bien, licenciada, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Y vamos a iniciar con esto que comentábamos antes en la pausa, que es el ProSoli. Hay mucha confusión. Tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que la parte social la manejaba la primera dama y que teníamos entonces los comedores económicos y a Iris Guava en el plan social, y menciono los nombres porque realmente una cosa era los programas, lo que eran las canastas navideñas o mensuales que otorgaba el plan social, la comida ya terminada, que eran los comedores económicos, y entonces la famosa tarjeta que se manejaba a través de la vicepresidencia de la República, en la modalidad que utilizó el presidente Danilo Medina, que le asignó esas funciones específicas a la vicepresidenta. Cada presidente tiene su librito, tiene su forma de manejar la política, y yo quiero que usted nos inicie explicándonos cómo se ha distribuido lo que son la política social de este gobierno. Inclúyanos el plan social y los comedores económicos, así como la función de José Francisco, de Tony Peña, que también tiene una función en esta área, pero vemos que es más específica. Sí, definitivamente es un poco confuso para la gente porque son muchos las instituciones y los órganos que trabajan la política social, y parte también de la intención del presidente de integrar y eficientizar estos recursos. Es importante que el país sepa que nosotros ahora nos encontramos en un proceso de rediseño y reestructuración desde la visión de la política social hasta los instrumentos de implementación de estas políticas. Es decir, que estamos haciendo un análisis de todas las instituciones que tratan temas sociales para identificar en cuáles hay duplicidad, cuáles deben seguir y cuáles tendrán que eliminarse. Justo hace unos días el presidente emitió un decreto para crear esta comisión, donde además de los que estamos en la parte social, se encuentra el Ministerio de Economía y Planificación, se encuentra el Ministerio de Trabajo, se encuentra el Ministerio de Administración Pública. La idea es hacer este diagnóstico de cuál es el estatus de la política social en el gobierno de la República Dominicana y ver hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es la nueva visión que quiere el presidente Luis Abinader, y con eso entonces organizar un poco, porque actualmente tenemos los programas especiales de la presidencia, que eso es una línea que trabaja todo lo que es protección social, asistencia social. ¿Y quién maneja eso? Ahí hay varios programas que son desde los programas de desarrollo barrial, del programa de desarrollo provincial. Eso era como lo que tenía Domingo Contreras. Sí, ahí hay un poco de todo. Está también los programas especiales. Ahora está Nené. Entonces, todos estos son entidades, sí, pero hay que decirlo porque que trabajan asistencia social. Pero tenemos el plan social de la presidencia, que apoya con raciones alimenticias a familias de escasos recursos. Es el tradicional plan social, y como bien tú señalabas, tenía una preponderancia y una relevancia muy fuerte en la época de Navidad por nuestra tradición de las entregas de las canastas navideñas. Y luego están los comedores económicos, que atienden a una población vulnerable o en desahucio, que se encuentra prácticamente sin inclusive posibilidades hasta de vivienda. Mucha gente que se encuentra en las calles, que utilizan los comedores para recibir estos alimentos. Entonces está el Gabinete de Coordinación de Política Social. Entonces, dentro del gabinete, que es lo que coordina el señor Tony Peña, está ProSoli, que es la entidad que trabaja en todo lo que son las transferencias condicionadas, o sea, todas las transferencias monetarias que se entregan mediante la tarjeta, dígase, monetaria, pero también te funcionan para comprar. Claro, bono gas, bono luz, comer es primero, y los programas de subsidio educativo que se manejan bajo ProSoli. Está ADES, que es la que administra el funcionamiento de las tarjetas con los comercios, con los bancos, que es la especie de administradora en la parte financiera de las tarjetas, y luego está Siuben,
que diríamos es el que aglutina toda la información y las estadísticas, que es el Sistema Único Beneficiario. Usted acaba de mencionar el SUBEN y yo quiero que usted haga una pausa. El otro día viví una experiencia de que SENASA, buscando los 2 millones de afiliados, el doctor Jacín estaba aquí y nos decía, sí, espérate, lo que pasa es que cuando eso no es tan fácil como tú afiliar a todo el que quiere o al que no tiene un seguro. Tú quieres llegar al universo y tienes que llegar al universo, pero tú tienes que calificar con unos niveles que gracias al SUBEN que nos ayudó para poder saber que esta gente calificaba, claro, para darle esto. SUBEN tiene una data de 6 millones de dominicanos. ¿Y eso lo usan ustedes también para darle una tarjeta? Claro, todos nosotros trabajamos de manera conjunta, SUBEN, ADES y ProSoli. Tenemos una especie de fiscalización entre las 3 instituciones. ¿Y eso cuida las duplicidades? Claro que sí, definitivamente. Eso es parte del propósito. ProSoli es quien trabaja las familias. ADES trabaja todo lo relacionado a la tarjeta, de la parte de transacción, sí, ese como carnet. Y comercialización porque maneja los comercios. Entonces, SUBEN es que hace las evaluaciones y nos dice qué familia califica y qué familia no califica. Ahí sabemos que tenemos 4 niveles, que es lo que se mide la pobreza multidimensional. Yo les comentaba en la pausa que lo que nosotros valoramos no es una pobreza monetaria, es un asunto mucho más amplio que toma en cuenta las condiciones de vida de las viviendas, el acceso a salud, el acceso a educación como indicadores para medir el índice de calidad de vida de esa familia, que va desde el índice 1, que es pobreza extrema, índice 2, que es pobreza moderada, y luego 3 y 4, que son los vulnerables. Esos planes, esas tarjetas, sabemos perfectamente que por los niveles de información que ustedes han dado desde que tomaron, ya tienen 4 meses en esta posición, ya comenzaron a buscar duplicidades, personas que tuvieran en 2 sitios, o que personas que tuvieran empleo o que no calificaran, claro, que estuvieran ahí. Ese cruce mensual. Pero me llama la atención un tema, y usted acaba de mencionar, el bono hogar, el bono comida, el bono luz, una persona que tenga los niveles de pobreza. Yo el otro día estaba en un campo de San Cristóbal y me dice una persona, es que yo me he podido mantener durante la pandemia porque yo tenía originalmente, una persona pobrecito, siempre ha sido un chiripero, pero no puede seguir trabajando, pero él tenía el bono, un dinerito que le entraban, creo que 800 pesos, un bono gas, un bono luz, tenía ciertas cosas. ¿Una persona todavía puede tener 3 o 4 planes? Claro que sí, porque lo ideal es lograr una protección amplia para que la gente salga de la pobreza. Lo que ha habido históricamente en nuestro país es un uso inadecuado de este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque el criterio que se ha empleado no es ayudar a que la gente salga de la pobreza, sino que a que se mantenga. Si yo como Estado le doy la protección integral con todos los subsidios y al mismo tiempo trabajo en la creación de capacidades y logro la inclusión productiva de esta persona, en poco tiempo saldría del programa. Ahora, como se había formulado este tipo de intervenciones, no era para que la gente saliera del programa, sino para que se mantuviera. Entonces, lo que queremos hacer ahora es que la gente salga, pero que la gente salga de las ayudas del gobierno con un empleo o con un emprendimiento. Entonces, es un reenfoque completamente a lo que anteriormente estábamos haciendo. No está mal que una persona reciba un subsidio para los alimentos, un subsidio para la electricidad. Lo que está mal es que reciba eso por 10 y 12 años, porque al final tú no estás aportando a reducir la pobreza, sino a mantenerla. Entonces, la protección, mientras más amplia es mejor, porque se supone que tú vas a ayudar a la gente a que salga más rápido de la pobreza. Y que tenga un empleo. Claro, evidentemente que no tenga empleo, porque estos programas van a las personas de índice de calidad de vida 1, extrema pobreza y pobreza moderada. Ese es el target o el público al que se van estos programas de manera ordinaria. Ahora es diferente porque estamos en pandemia. Ahora se ha ampliado a una población que no necesariamente antes era pobre, pero que ahora ha entrado en un estado de pobreza. Adelante, Carlos. Directora Reyes, mire, usted me mencionó la palabra transferencias condicionadas y me trajo a la mente los orígenes de algunos de estos programas sociales. Decían, les vamos a dar la ayuda, pero tienen que tener a sus niños en la escuela,
tienen que vacunarlos, hacerse su chequeo médico a las madres. Sí, o sea, esas son las condiciones por las cuales tienen que cumplir, y si no la cumplían, no les daban la ayuda. Entonces, pero tiene los mecanismos de fiscalización necesarios para a un universo tan grande de personas, ver que están cumpliendo con todo eso. Hay mecanismos para eso. Va a haber, porque estamos en pandemia. Pero anteriormente sí existían, porque nosotros trabajamos con unas redes de voluntarios. Prosoli tiene 12,000 voluntarios, que son los que dan seguimiento a las familias. ¿Voluntarios? Voluntarios, sí, que trabajan casa a casa de manera que mucha gente social, presidentes de juntas de vecinos, de fundaciones, de clubes de madres, algunos dirigentes políticos, porque evidentemente lo social se mezcla mucho con lo político, y estas personas son las responsables de validar esas corresponsabilidades con las visitas domiciliarias y además ese acompañamiento para que las familias formen parte de las escuelas de familia, que es el espacio que busca aglutinar y crear capacidades, acompañamiento en todo ese compromiso socioeducativo que tiene el programa, porque Prosoli no se supone que es solo la tarjeta, o sea, tiene además todo un componente de creación de capacidades y además de ser enlace entre los servicios del Estado y los beneficiarios. O sea que tenemos tres objetivos muy específicos, que son las transferencias, la creación de capacidades socioeducativas y ser puente o enlace de gobierno y ciudadano. Por eso tenemos centros de capacitación. Prosoli tiene cerca de 50 centros de capacitación, más 100 centros que son los de CTC, que forman parte de Prosoli. Estamos hablando... ¿Qué es CTC? Los centros tecnológicos comunitarios, esos edificios, esos pequeños edificios de color rojo y verde que están en los municipios distantes. Aquellos que le pusieron la computadora. Que tienen toda la parte de tecnología, de informática. Entonces ahí lo que hacemos es, las familias que son parte del programa van y se capacitan, y ahí, mediante la validación del Infotep, adquieren la formación técnico-vocacional para incluirse productivamente. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque eso viene desde la historia de la política social aquí. Lo que estamos haciendo es tratando de cerrar los ciclos y estas brechas. Nosotros hemos identificado en las visitas a campo, en mi caso, que he estado estos 4 meses ya en 28 provincias, que hemos hecho el recorrido nacional. Usted tiene mucho tiempo viendo la política social, porque usted estaba dirigiendo esa parte en el Partido Revolucionario Moderno y la campaña. Dirigimos esta parte de toda la política social en la campaña, estudiamos por mucho tiempo todo el sistema de nuestro país. Y entonces ahora, dentro del gobierno, lo primero que hicimos fue ese gran diagnóstico. Yo me desplacé a casi todos los centros, a las oficinas, a los proyectos que tenemos en las zonas rurales, y ahí nos dimos cuenta que, si bien es cierto que se ha hecho un esfuerzo muy importante con las capacitaciones históricamente, la realidad es que las personas salen de las capacitaciones y muy pocos logran la inclusión productiva o el empleo. Vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué me dijo un muchacho en Villa Altagracia? Bueno, director, aquí son los motoconchistas más profesionales del mundo. Yo, ¿cómo así? Bueno, porque aquí un motoconchista tiene 18 títulos de Infotep, pero no tiene cómo trabajar porque no hay empleo. Entonces, ese tipo de realidades nos motivó a comenzar a cambiar el diseño de las intervenciones, y ahora tenemos una prioridad importante en lo que son las pasantías y la inclusión laboral, desde las líneas de trabajo referente, por ejemplo, a la agricultura familiar, que estamos trabajando muy fuerte con eso. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo que Prosoli trabaja agricultura familiar? ¿Para qué está el Ministerio de Agricultura? Lo que pasa es que los productores que nosotros identificamos son productores que no tienen acceso a crédito porque no tienen propiedad, no tienen ningún tipo de bienes. O sea, nosotros estamos cogiendo a la gente más pobre para motivarlas a que se conviertan en productores de manera asociativa y entonces ayudarlos a comercializar sus productos. Ayer, por casualidad, la plataforma digital Bocao, de temas de restaurante y comida, hizo un video muy bonito con uno de nuestros productores de las Casas Sombras, motivando a que la gente consuma los productos orgánicos que salen de estos métodos de producción. Hoy Prosoli auspicia junto a FAO, el Ministerio de Agricultura, cerca de 30 proyectos como estos en el país. Cuando llegamos hace 4 meses habían 8 solamente, ya aumentamos a 30. ¿Y de qué tamaño son? Es una unidad productiva en un ambiente semicontrolado de cerca de una tarea o una tarea y media o 2 tareas. Ahí 20 familias producen de manera asociativa.
Esto básicamente es buscando garantizar. ¿Qué le cuesta? ¿2 millones de pesos cada uno? Seguridad, menos, cerca de 1 millón de pesos aproximadamente. O sea, es con la verdad que es un esfuerzo en conjunto, porque los productores son los que hacen los hoyos, o sea, es un trabajo colectivo. Nosotros aportamos toda la parte de materiales para la instalación, las plántulas, el apoyo técnico lo da el Ministerio de Agricultura. ¿Y lo que eso produce para comérselo o para venderlo? Para comer una parte y la otra para vender. Pero ¿qué pasaba? Antes no vendían. Ahora ya hemos logrado que varias tiendas de vegetales aquí en la capital le compren, restaurantes. Y porque ya son orgánicos. solo, claro, es orgánico. Ya la venta está lista desde la siembra. O sea, nosotros hacemos programación de siembra con venta, con el mercado garantizado. Entonces, realmente estamos dándole a los productores beneficios y rentabilidad para este tipo de intervención. Entonces, es un poco cambiar el enfoque. Es muy, muy interesante este método, pero si no es sostenible y además rentable para la familia, sí, no tiene sentido, estamos entreteniéndonos. Entonces hemos querido cambiar un poco este paradigma y con este modelo de la agricultura familiar, que tiene un gran potencial justo en este momento de pandemia, donde la seguridad alimentaria debe ser una de las principales prioridades para todo gobierno. Lo que queremos es que ProSoli sea ese laboratorio de políticas públicas que le permita validar al gobierno que este tipo de estrategias son efectivas y dan resultados para la ayuda y el apoyo a la familia en la zona rural. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de personas que viven en zona rural beneficiarios, estamos hablando más del 60%. Por eso, el tema de los apoyos en este tipo de producción, pero además en la capacitación, porque estos son centros de aprendizajes, no es vamos a sembrar así a lo loco, o sea, es una capacitación. Incluso tenemos un pequeño kiosco donde se le da todas las clases. Además, en algunos proyectos tenemos piscicultura y ahí se tienen peces, o sea, es un modelo integral. Tú tienes perdón, Michelle, una integración efectiva de la juventud de esos programas, porque sí, yo he notado cierta apatía de los jóvenes hacia la agricultura. Estamos trabajando muy fuerte con eso, incluso hay proyectos que solo son de jóvenes, en Vicente Noble, en Elías Piñas, en Pedernales, porque en la zona sur estamos trabajando muy fuerte. Y es impresionante en la zona sur, porque la gente me dice, nosotros nunca comíamos este tipo de vegetales aquí. Eso era un día que venía un camioncito y traía una lechuga o traía un apio de estos fresquecitos, rúcula, acelgas. O sea, estamos también aportando en valor nutricional a esas familias de zonas donde tradicionalmente este tipo de hortalizas o cultivos no eran lo que se sembraba en Barahona, que generalmente es plátano, víveres. Entonces es muy bonito, es una actividad que aporta y agrega el bienestar y la calidad de vida de la gente, y que yo sé que vamos a lograr transformaciones importantes. Con el tema de los jóvenes, nosotros tenemos un piloto para el año próximo de capacitación en industrialización y comercialización agrícola, porque queremos que los muchachos se tecnifiquen y se queden a ayudarnos en el campo a desarrollar la parte agrícola, agropecuaria, porque quienes más se vinculan a la tecnología son los jóvenes, y la manera de lograr la conexión de la juventud al campo es evidentemente con la tecnología, no hay otra forma. Entonces hemos entendido esto con claridad y estamos implementando tecnología en los procesos agrícolas para que esos jóvenes de todas las regiones y sobre todo de la región sur, que es la que tiene la tasa más alta de pobreza, puedan recibir ese apoyo, esa capacitación, y que sean también quienes dinamicen las economías locales. Señores, allá en Hondo Valle, los muchachos de la Casa Sombra crearon su página de Instagram ellos mismos y comenzaron a publicar fotos de su Casa Sombra, de su proceso. Entonces, es eso, es conectar con las cosas que son atractivas para los jóvenes y que además pueden ayudar y apoyar al crecimiento de sus comunidades. Licenciada, usted, nosotros ya lo hemos dicho que manejó y se educó en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales durante la campaña, y no estamos hablando de 15 días antes, estamos hablando de años de trabajo en este sentido y como parte de esta área del conocimiento dentro del Partido Revolucionario Moderno y de esa campaña. Y lo que facilita esta pregunta, que en este momento es lo que la gente quiere saber. Ya conocemos la institución y en este momento hay eso. ¿Qué es lo que entiende la gente? La gente dice, y vamos a hablar específicamente de las tarjetas y las transferencias. Habían unas tarjetas que eran solidaridad. Y luego en la campaña se nos anunció una doble. Pero paralelo a esto vino una pandemia.
Y aunque se crearon unos planes para la gente que trabaja, que son el fase 1 y el fase 2, para los que no trabajan, se crearon el PATI y el Quédate en Casa, con esos nombres en ese gobierno. Entramos al gobierno y algunos de esos planes se había tomado como base la gente que estaba desempleado, algunos eran creo que comida y otro era dinero. Lo que se tomaron fue un grupo de la gente que estaban en solidaridad y se le duplicó el monto durante esto. Ustedes, y creo que ha sido, pueden haber cambiado de nombre algunas cosas, el Partido Revolucionario Moderno, y así como pero lo que ha funcionado lo corrigen, lo dejan, pero lo corrigen a su forma. Y dicen, vamos a tratar de llevarnos planes sociales hasta diciembre. Y ahora, pero te lo tienen guardado ahí, una promesa de la doble. Entonces, vincúlenos todo esto y si también lo que se ha anunciado, porque aquí hay gente que recibía su comida con la pandemia, su funda, pero también gente que recibía una transferencia que no estaba en solidaridad. Exacto. Y se ha anunciado ahora que hay algunos planes que van hasta abril. Entonces yo quiero que usted tome este escenario, le explique a la gente para saber hacia dónde vamos a principio de año con la pandemia, con el tema de los planes sociales, no de los planes para la gente que son asalariadas, y cómo va lo de la doble para la gente, la base que se mantiene en el tiempo. Bueno, así es, muy bien lo has explicado. Nosotros desde el proceso de campaña trabajamos con una propuesta del presidente Luis Abinader de duplicar el monto de la partida de Comer Primero, que es el programa principal de la tarjeta Solidaridad, que anteriormente era 825 pesos antes de la pandemia. El duplicarlo, la doble, es aumentarlo a 1.650 pesos, que es el compromiso que hizo nuestro presidente y que va a honrar a partir de enero. ¿Qué pasó en el proceso de la pandemia? Bueno, como teníamos un programa especial relacionado a lo que es asistencia social, a las transferencias económicas para las personas que no trabajan, como muy bien tú señalabas, esto es un proyecto que ha estado entregando a todas las familias fijas de Prosoli, más unas 700.000 que se sumaron, llegando a 1.570.000 familias, que son las que hoy reciben el apoyo de Quédate en Casa, que es el que manejamos desde Prosoli. Ese programa, el presidente decidió extenderlo, a pesar de que no había presupuesto para eso, se hizo un esfuerzo extraordinario que ha representado unos 40.000 millones de pesos adicionales en el presupuesto complementario para aumentarlo hasta diciembre. Se logró, ya concluimos, ya hoy termina la última quincena de Quédate en Casa y Quédate en Casa cierra ahora en diciembre. Eso ya se había anunciado. Son la gente que reciben una transferencia. Las que reciben los 5.000 pesos, que es la transferencia de Quédate en Casa. Eso y con esos 5.000 se le den dinero, no, en o ellos tienen que pueden ir a una institución. Para compra de alimentos, Bien. En supermercados o colmados. Quédate en Casa concluye ahora en diciembre. Entonces, ya el presidente anunció que fase 1 va a ampliarse de manera focalizada, o sea, van a revisar quienes no han sido incluidos, quienes no han recuperado su trabajo y las empresas, y entonces se va a continuar hasta abril. Con relación a lo que es los programas de transferencia condicionada, en este caso de monetaria, que es que el antiguo Quédate en Casa, el presidente tiene una propuesta que es muy posible que anuncie próximamente, de otro tipo de subsidio parecido a este, pero con relacionado con la doble. Relacionado con la doble, que es lo que presentaremos el año próximo y que ya hay que esperar que el presidente sea que dé las informaciones detalladas de cómo va a ser este proceso. Entonces, las personas que estuvieron inscribiéndose en los formularios de la doble, muchos de ellos recibieron este mes el bono navideño, porque fueron ponderados y valorados en mapa de pobreza, y los que calificaban fueron incluidos para recibir el bono. Sí, pero de esa es la pregunta final que nosotros le tenemos con el bono navideño, sí, no, porque nosotros personalmente... Yo no lo voy a desarrollar, yo lo voy a dejar al final para que tú me la preguntes y respondamos. Perfecto. Entonces, esa gente, solamente una acotación. En enero vamos a iniciar con las personas que estuvieron siendo seleccionadas, evaluadas de la doble, en todos los formularios que se llenaron el país completo. Eso se valoró con Siuben y se seleccionó a las personas que sí califican para este tipo de subsidio. Estamos hablando
que se aumentaría de las 850.000 familias a 1 millón de familias beneficiarias fijas de los programas fijos de la tarjeta, y que ahora sería la doble. Entonces ahí se incluiría las personas de la doble, el programa que sería temporal y la tarjeta doble que el presidente ha prometido, que entraría en vigencia ya el año próximo. Ese es más o menos el esquema relacionado a este tipo. Es un poco, todavía hay algunos temas por definir, por eso no puedo hablar con tanta claridad y detalle, porque estamos evaluando. Bueno, pero es que falta un detallito. Exacto, el tema presupuestario se está evaluando, entonces la idea es que la gente sepa que el gobierno traerá una nueva propuesta, una solución para ir en apoyo, auxilio de estas familias, y que el presidente informara en su momento cuál va a ser este método, de qué manera, pero que Quédate en Casa concluye el mes de diciembre. O sea, ya la última quincena la acabamos de depositar el día de hoy para que la gente tenga su dinerito para su cena de Navidad y que ahorren bien para también Año Nuevo, para el 31. Y los que le tocó el bono de Navidad, pues entonces también podrán utilizarlo. Nosotros participamos como medios de comunicación y a través de la Fundación varios años o muchos años en diferentes gobiernos con el tema de las canastas navideñas y de las cajas en este sentido. Y vimos el cambio de las cajas navideñas por la tarjeta de Navidad que ustedes han dedicado. Nosotros personalmente lo entendemos y vemos que es una práctica muy transparente, pero háblenos yo decía, yo que iba a ver cómo se distribuía eso y que nos matábamos por grabar a quien se le entregaba una caja o una canasta por temas de opinión pública y todo eso. Porque siempre se dice, no, que están regalando una caja a los medios. No, yo me cuidaba mucho de eso. Y a través de lo que era de la fundación. Pero uno veía normalmente el componente político de diciembre con las cajas. Los diputados, los senadores, los guardias, los policías, hay que mandarle tanto a los diputados, a esa gente, a esos alcaldes que son del partido, y los que no son hay que mandarle también. Es un tema complicado. Yo veía hasta que a los otros partidos políticos se le mandaban cajas en cada estructura. Bien, esta tarjeta navideña, que es mucho más transparente porque evita el tema de la compra, de la licitación, del manejo, de la entrega, de que se perdió, de que no se perdió. Lo único que yo quiero que usted nos explique de ella es cómo ustedes, si la tarjeta ustedes la pueden entregar personal y no tiene un nombre y un apellido, y así la gente va a un comercio de los que están inscritos, o porque si tienen nombre y apellido, ¿cómo ustedes se van a hacer con todos esos problemas que hay con los compromisos que son una realidad en nuestro país? Lo primero que hay que saber que este es un proceso nuevo. Hemos tenido que ir ajustando en la práctica. O sea, es la primera vez que se implementa este tipo de entrega de apoyo de esta manera para Navidad. Eso es lo primero. Por primera vez se dispuso que se entregara con mapa de pobreza, no a lo loco, una parte importante de eso. Prosoli y el Gabinete Social nunca había participado en la distribución de las canastas o cajas. Siempre lo hacía Plan Social. El Plan Social mediante los métodos tradicionales. Bien, la tarjeta de Navidad, ¿cómo funciona esta modalidad que es nueva, la forma de entrega de ella y de cómo, me imagino, también la distribución? Sí, como hablábamos hace un momentito, esta es una nueva modalidad y hemos tenido que ir ajustando en el proceso porque esto se ideó en 30 días. Es la primera vez que se cambia de manera radical un método para nosotros de las entregas. En el caso del Gabinete Social, como es la primera vez que las entrega mediante mapa de pobreza, que es la novedad de estas Navidades, pero hay que decir que solo el 30% lo pudimos entregar mediante mapa de pobreza. ¿Por qué? Porque las entregas las estamos haciendo casa a casa, con un padrón seleccionado de elegibles. Entonces,
Humanamente era muy difícil, era complejo en 10 días hacer estas entregas en todo el país. Seleccionamos un número importante, el 30% del millón de las tarjetas, y entonces se hizo toda una distribución geográfica de acuerdo a la población y a los niveles de pobreza, y entonces iniciamos estas entregas a los beneficiarios. Ha sido una jornada exitosa que hoy concluye 23 de diciembre. ¿Y cómo se hizo con los políticos y los compromisos? Ya la parte de los otros canales de distribución tradicionales se utilizaron el Plan Social de la Presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, el Congreso Nacional, para poder cumplir. Las iglesias, que también entregaron un porcentaje muy importante, algunas fundaciones, y también se le entregó directamente a las Fuerzas Armadas, a los militares y policías, para las filas, sobre todo a los más vulnerables, que son los que casi en este tiempo han sido más sacrificados, junto con los médicos y enfermeras, o sea, los que han estado en este toque de queda. Entonces se hizo una excepción con ellos porque los empleados públicos no pueden activar la tarjeta. Entonces, en el caso de los policías y los militares sí se permitió que pudieran hacer la activación. ¿Te sientes bien dentro de esta pandemia y de la situación económica que vivimos, que están realmente vinculadas, y usted tal vez no ha podido lograr todo lo que usted quería hacer o en el momento, en el tiempo? Pero con lo que ha hecho hasta ahora, la evaluación, seleccionar la gente, el personal, los proyectos, esto de los planes sociales y la tarjeta navideña, ¿se siente bien con lo que ha logrado y con estos procesos? Sí, definitivamente tenemos una satisfacción porque hemos hecho un trabajo con mucha pasión y mucha entrega. Hemos logrado crear un gran equipo a nivel nacional. Yo les comento, lo que hemos vivido estos 15 días con la entrega del bono navideño ha sido impresionante. Tenemos 3.500 personas en campo, yendo desde muy temprano a las casas, trabajando desde las 5 de la mañana, y luego terminando la jornada en reuniones para evaluar y planificar, a veces concluyendo a las 11, 12 de la noche en los Zoom. Y ese equipo que ha estado en campo, lo que ha recibido de la gente es mucho más de lo que fuimos a llevar, y esa es la gran lección. Esto es un pueblo noble, un pueblo de gente honesta, de gente comprometida, que cuando iba una persona a llevarle una tarjeta a la casa, en algunos casos decían: ya la iglesia me la trajo, yo no la necesito, lléveselo a mi vecino. O nos encontramos casos donde personas... dame otra. No, eso es lo interesante, porque siempre se quiere señalar que que el dominicano es vivo, que se la está buscando. Esos son los que menos. Los que nosotros vimos, lo que más vimos fue gente que nos dijo: yo tengo solidaridad y no califico, vamos a llevárselo a mi vecino que no tiene nada y lo necesita. Y eso es lo que yo quisiera rescatar en estas Navidades: el espíritu, la nobleza, la buena voluntad del dominicano, de la gente que está dispuesta a quitarse la comida de la boca para dársela al vecino. Y a pesar de la difícil realidad que nos toca vivir por la pandemia, concluir con un mensaje de esperanza y optimismo de que las cosas serán mejores, y que el gobierno está trabajando a toda capacidad, que sus funcionarios y su presidente está comprometido en transformar este país, en entregarle una nueva realidad a la República Dominicana, y un compromiso que hemos asumido todos, y que no lo vamos a hacer solo los funcionarios, que necesitamos del involucramiento y la voluntad de toda la sociedad y de todos los dominicanos y las dominicanas. O sea que a final de cuentas este ha sido un proceso de una gran enseñanza, también de mucha satisfacción de saber que hemos dado todo porque las cosas queden bien, y esperamos que el pueblo pueda disfrutar estas Navidades, que este apoyo y este sacrificio importante que ha hecho el gobierno, porque estamos hablando de 1.500 millones de pesos en estas ayudas sociales, que no solamente van a ayudar a la familia, sino que va a dinamizar la economía local, porque miles de establecimientos comerciales van a recibir estas transferencias que antes se quedaban en unos suplidores, 20, 25, que eran los que se ganaban el gran dinero. Ahora se eliminó esto y hemos democratizado. ¿Cuánto es que tiene la tarjeta? ¿1.500 pesos? 1.500 pesos el bono. ¿Y son 1 millón de tarjetas? 1 millón de tarjetas. Estamos hablando de 1.500 millones que se han incluido en el consumo a la gente. Así que a los dominicanos y las dominicanas que aprovechen y disfruten este apoyo del gobierno, que lo hagan con conciencia, por favor. Hemos visto algunos videos de denuncia que una gente va con 2 o 3 tarjetas. No hagamos ese tipo de práctica, porque al final daña todo lo bueno que se ha hecho. Y eso, aunque es la minoría, que prácticamente será 1 o 2 casos,
genera ruidos que manda una imagen que no es la que se ha hecho en todo. No, y además eso es por hacer daño, porque mire, yo he visto gente, claro. Yo vi una persona ofreciendo 1.300 pesos por una tarjeta, o sea, hasta 1.300, comienzan a ofrecer 1.000. Sí, entonces, aunque ¿verdad? eso es lo mínimo, eso es quizá el 0.0% de los casos. Pero sí, pero eso es un ruido. tigre, usted se va a encontrar un tigre que lo hace. Siempre pasa, pero yo les debo decir que hemos estado involucrados de lleno en este proceso, que esto se ha hecho de manera transparente. Hemos invitado a toda la comunidad, como veedores, a los medios de comunicación. Pero no se lleven de eso, no se lleven de eso. Casa a eso va a casa, ocurrir. para que vean. Y la realidad que se ha evidenciado es que este es un pueblo que tiene una gran situación de pobreza. Los casos que hemos visto de personas con discapacidad, de adultos mayores en la indigencia, rompe el alma, señores. Hay que trabajar aún más fuerte para luchar, para eliminar la pobreza en nuestro país, pero lo tenemos que hacer todos juntos y ese es el mensaje. Bien, muchísimas gracias, licenciada Gloria Reyes, directora general de Progresando con Solidaridad, Prosoli en República Dominicana. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y feliz Navidad, señora. Dobles por su trabajo y por las Navidades. Muchísimas gracias, licenciada, y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos vemos esta noche en las 2 retransmisiones y mañana desde las 5 de la mañana en Revista 110.